Hola, muy buenos días. Nosotros somos el equipo número 1 y nosotros vamos a hablarles sobre un tema que ya hemos venido retroalimentando en sí. Ya hemos visto lo que es el tema de lo que son lo que es la célula. Nuestro equipo está conformado por Mateo, Alejandra, Mía, Valeria y una servidora. Nosotros les vamos a explicar a detalle algunos como 4 puntos en sí importantes. Primero, lo que es una célula, cómo está estructurada, cuál es el tipo de reproducción que tienen las células y también cuál es ese tipo que se da cuando es mitosis, y cuando es meiosis. Bueno, yo primero les empezaré a hablar sobre qué es una célula. Como ya hemos mencionado anteriormente, una célula es una estructura funcional en sí que tenemos todos los seres vivos. Esta puede sobrevivir sola y también se encuentran en lo que son los tejidos, en los tejidos del cuerpo humano en sí. ¿Sabían ustedes en un punto importante de que nosotros como personas tenemos lo que son 30 billones de células en todo nuestro cuerpo? Pues sí. Ahora bien, en la célula existen lo que son 3 principales partes que pues son las más básicas en sí. Estoy hablando de lo que es, por ejemplo, la membrana, un núcleo y el citoplasma. Ahora, ¿en qué consiste cada una de ellas? Bueno, primero hablemos primero de la membrana. La membrana pues sabemos que es una parte de la célula que se va a encargar de ver qué sustancias entran o salen de ella. Ahora, el núcleo. ¿El núcleo en qué va a consistir? Un punto importante es que el núcleo, en la parte mayor del núcleo donde se concentra lo que es el ARN celular, y también que ahí mismo en esa parte del ARN también se forma lo que es el ARN. Y por último, en el citoplasma es aquel que se va a encargar de que en esa misma parte hay otras partes en sí que también hacen función en ella, como por ejemplo Golgi, que es uno, el mitocondriaco, que es otro, y sería el retículo endoplasmático, que sería el otro en sí. Esas serían las 3 partes fundamentales de lo que es las 3 partes importantes de cómo está constituida la célula en sí. Y otro punto, pues que ya había dicho, que la célula es la que está rodeada una célula en sí está rodeada por toda una membrana. Hola, ¿qué tal compañeros? Mi nombre es Mateo Sánchez de la Cruz. Hoy les voy a hablar sobre lo que son los orgánulos celulares. Bueno, como primer punto tenemos a los centriolos. Estos dos centriolos son un conjunto de microtúbulos, los cuales efectúan esencialmente su función en lo que es en la división celular. Como veremos más adelante, estos son esenciales para que se efectúe y se lleve a cabo esta transformación de otra célula. Tenemos a los que son a las vacuolas. Las vacuolas son elementos que almacenan agua o desechos de lisosomas o ribosomas que se almacenan. Igual a la almacenación de agua es esencial, ya que esta se toma cuando se hace la función de la respiración, entre otras, etc. Tenemos también a los que son las mitocondrias. Las mitocondrias, estas poseen su propio ADN y tienen 2 membranas, una externa lisa y otra interna que es como crestas. Estas actúan esencialmente en lo que es la respiración celular. Efectúan con la obtención de energía ATP, adenina de trifosfato. Tenemos como consiguiente a los que son los retículos. Hay 2 tipos de retículos: retículo endoplásmico rugoso o granuloso y retículo endoplásmico liso. El primero tiene interacción con ribosomas, por eso se llama granuloso. Y cumple la función de sintetizar proteínas. Y en el caso de lo que son los lisos, el retículo endoplásmico liso no tiene una intervención con los ribosomas. En este caso, su función es sintetizar lípidos y grasas. Tenemos al nucleolo. El nucleolo es una parte de lo que es el núcleo que se encuentra presente en algunos tipos de células. Depende si está constituyente de un núcleo.
Bueno, el núcleo es una base, es el centro de una célula. Generalmente se encuentra en todas las células. Este guarda el contenido genético de aquella célula. Contiene también tres partes fundamentales: la membrana nuclear, el jugo nuclear y los nucleolos. Tenemos lo que son el aparato de Golgi. El aparato de Golgi es encargado de recibir o almacenar residuos de los retículos, tanto rugosos como lisos, y también ayuda a efectuar los que son los lisosomas. Bueno, compañeros, estos son algunos de los orgánulos esenciales de las células, los cuales conforman. Hay diferentes, hay más, los cuales serán explicados más a detalle o más adelante por mi compañera Valeria. También un dato interesante recatar que estos orgánulos son esencialmente para cumplir diferentes funciones. Hay dos tipos de células, procariontas y eucariontas. Se dividen, pues en este caso podría ser animal o vegetal. En el caso de la parte de lo que es animal, no presenta la misma estructura que la vegetal. No tienen los mismos orgánulos. Hay mucha diferencia, así que podría confundirse, pero no son lo mismo. Tienen diferentes estructuras o orgánulos diversos. Bueno, y aquí seguiremos con la explicación de los orgánulos de la célula. Y una de ellas es la membrana plasmática. La membrana plasmática está compuesta por una bicapa lípida, fosfolípidos, glucolípidos y proteínas. Esta membrana plasmática le sirve a la célula como barrera selectiva, ya que es impermeable, y también selecciona las sustancias que entran y salen de la célula. También regula el paso de agua, iones y metabolitos. El citoesqueleto también es uno de los organelos importantes para la célula, ya que este le da movimiento junto con el flagelo y cilios. Está conformado por proteínas importantes para la célula y ayuda también a el tráfico, división celular. Los lisosomas son organelos que están conformados por una bicapa lípida, proteínas y enzimas hidrolíticas. Su función principal es ayudar al transporte de las proteínas que envía el aparato de Golgi y a la digestión de moléculas. El aparato de Golgi lo constituye todo el interior de la célula, y este transforma y exporta las proteínas sintetizadas del retículo endoplasmático al resto del organismo. Un dato interesante de este aparato de Golgi es que su estructura es más compleja en las células animales. El celular es uno de los organelos importantes también para la célula. Está constituido por peptidoglucano, ácidos tecoicos, como es el polímero de glicerol y ribitol fosfato. Su función principal de la pared celular es darle estructura a la célula y darle soporte a los tejidos de la célula. El citoplasma es otro de los organelos importantes de la célula, pues está compuesto por una sustancia gelatinosa y también contiene agua, sales y proteínas. La función del citoplasma es servir de soporte a los organelos de la célula y a contribuir con su movimiento. También ayuda a los procesos metabólicos de la célula. El citoplasma se encuentra en células eucariotas y procariotas. El ribosoma es otro organelo importante de la célula. Se encuentran en la mayoría de las células. Este sintetiza proteínas y produce proteínas igual. Estos son algunos de los organelos más importantes de la célula que ayudan a soporte de estas mismas. Gracias. Mi nombre es Sonia Alejandra Silván González y desarrollaré el tema de la mitosis. La mitosis se da a través de la división celular y su reproducción es asexual. En esta no hay una recombinación de caracteres.
Una célula produce o genera dos células fijas idénticas entre ellas y de la célula que las originó. En las plantas y en los animales se lleva a cabo esta reproducción celular asexual a través de un proceso llamado mitosis. Esta tiene como propósito producir dos células diploides. En su núcleo tiene dos juegos de cromosomas. Se dividen en 4 etapas: la profase, metafase, anafase y telofase, las cuales se llevan a cabo dentro de la célula. Antes de estas 4 etapas está la interfase, que es cuando el DNA dentro de la célula, dentro del núcleo de la célula, comienza a duplicarse. Durante la profase, los cromotinas se condensan haciendo visibles a los cromosomas. Cada cromosoma está formado por dos cromotidas hermanas unidas al centrómero. Además, la envoltura nuclear se rompe y lo que viene siendo el nucleolo desaparece. Entonces es ahí cuando los cromosomas se van acomodando en los polos opuestos de la célula. En la metafase, los cromosomas se alinean a la mitad de la célula y se revisan que estén en pares. Los microtúbulos de los centrosomas se adhieren al cinetocoro de los cromosomas. En la anafase, los microtúbulos jalan a los cromosomas rompiendo el centrómero, y lo que viene siendo los cinetocoros se encargan de separar a lo que son las microtidas hermanas. Posteriormente, los microtúbulos polares empujan a las células para poder alargarlas. Y después viene la telofase, que es cuando los cromosomas se ubican en los polos y se vuelven a ser difusos. En cada lado se ubica un centrosoma y se regenera la envoltura nuclear. Finalmente ocurre un proceso llamado citesonesis. Se forma un anillo alrededor de la célula, o mejor dicho, del ecuador de la célula, y este se contrae hasta formar dos células. Y con eso concluimos nuestro tema de la mitosis. ¿Qué es la meiosis? La meiosis es un proceso de división celular a través del cual, a partir de una célula diploide, se producen 4 células haploides. Las células haploides son aquellas que contienen un solo juego de cromosomas, los gametos o células sexuales, es decir, los óvulos y espermatozoides. Son células haploides. Así pues, el objetivo de la aciponado se produce mediante un proceso de división celular que consiste en 2 etapas, la meiosis 1 y meiosis 2. La meiosis 1, también conocida como fase reductiva, es la etapa donde los pares de células homólogas se separan, dando como resultado que el material genético de las células hijas sea la mitad de las células progenitoras. Es esto lo que genera diversidad genética, la cual se subdivide en 4 fases. La primera fase es profase. Los cromosomas se condensan y forman pares que se producen en el entrecruzamiento y la recombinación genética que permite el intercambio de pares de cadenas ADN que dan lugar a un nuevo material genético, la metafase. En esta fase sucede que los pares homólogos se alinean en la placa metafísica para que se produzca la separación. En la anafase sucede que los cromosomas se separan moviéndose a extremos opuestos de las células, mientras que las cromátidas hermanas permanecen juntas. La última fase de la meiosis es la telofase, en la cual se forman las células haploides. Cada cromosoma tendrá 2 cromátidas hermanas que ya no serán iguales entre sí. La meiosis 2. ¿Qué es la meiosis 2? Es también llamada fase duplicativa. Es la etapa en la que se separan las cromátidas, produciendo un par de células hijas que contienen cada una 23 cromosomas y donde cada cromosoma tiene a su vez una sola cromatina.
En la meiosis 2 tiene la misma fase, lo que cambian son sus funciones. En la profase de la meiosis 2 es donde los cromosomas se condensan. En la metafase la función son que los cromosomas se alinean entre la placa metafísica. En la anafase las cromatinas hermanas se separan en extremos opuestos de la célula. En la última fase, que es telofase, sucede que los gametos recién formados son haploides. Cada cromosoma tiene solo una cromatina, el cual el producto final de la meiosis es espermatozoides u óvulos. La importancia de la meiosis. La importancia de la meiosis es que es un proceso vital importante para llevar a cabo el ciclo de la vida. Que permite la supervivencia de las especies al producir células sexuales o gametos, así como la recombinación genética. En este sentido, la meiosis se produce la variabilidad genética entre seres vivos de una misma especie, que aunque comparten y heredan una serie de características, son seres únicos por su información genética, la cual es nueva.